En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística, pedir al Señor perdón por nuestras faltas. Y le damos gracias también porque nos ha permitido estar nuevamente en esta semana, ya de reapertura de las parroquias, de la iglesia. Entonces pedimos al Señor para que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pedimos por todos ustedes sus intenciones personales. Pedimos por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen y juntos de familia Cohen, Norma Namor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Para celebrar en el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad.
mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban su sabiduría y las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos presentan detalles muy importantes sobre las cuestiones de la vida en el Espíritu. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él nos presenta una descripción de su trabajo, no para hacer alarde, sino para explicar cómo es que se construyen las cosas en Dios. Porque al acercarse a los Corintios, él dice que no buscó anunciar el Evangelio con elocuencia o con sabiduría humana, sino que lo hizo a través de Jesucristo. Reconoce su debilidad, su fragilidad humana, y entonces el convencimiento del mensaje que él predicó llegó por medio del Espíritu y no por las palabras de un hombre sabio. A pesar de que San Pablo, sabemos, era un hombre muy sabio, muy instruido por su maestro Gamaliel,
que era pues de los mejores que había en ese tiempo. Y él conocía la ley, era un fariseo, de una observancia rígida de la ley, y además pues lo que era propio de esa agrupación, que era ser así, muy estrictos. Sin embargo, él, a través de este testimonio que nos da, nos enseña a que tenemos que pensar cómo construimos las cosas en Dios. Pensemos en la construcción de un edificio y dos escenarios posibles. En el primero, se construye cometiendo injusticias con los trabajadores, sin pagar impuestos, sin pagar los permisos. Material robado también se utiliza en la construcción, y al final de un tiempo se termina de construir el edificio. Por otra parte está el segundo escenario, donde la persona encargada de ese edificio le presenta a Dios en oración su proyecto, se encomienda a su Espíritu Santo para que le dé sabiduría, para construir las cosas bien, trata justamente a sus empleados, hace todo rectamente, y al final de los dos escenarios queda construido el mismo edificio en cada uno de los dos casos. Uno, tal vez podríamos decir, con sabiduría humana, inclusive con corrupción humana, que muchas cosas en este mundo se construyen así, a través de la injusticia, del abuso, de la explotación, de la codicia, y otras empresas se construyen en Dios, como el mismo San Pablo nos lo dice. Él no llegó presumiendo de sus conocimientos que había adquirido en la escuela con Gamaliel, sino que se lo presenta a Dios y deja que sea el Espíritu Santo el que lo haga a través de él. Y no se presenta, porque dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. No se presenta presumiendo de sus credenciales académicas, sino que se presenta frágil y temblando para reconocer que es Dios el que va a actuar a través de él. Entonces, en esto, para la vida nuestra, nosotros podríamos pensar en qué tanto nosotros construimos nuestra vida y las cosas que hacemos en Dios, o si lo hacemos basados en la sabiduría humana, solo en el plano humano, porque entonces nos podría ocurrir lo que otro pasaje del Evangelio nos dice, que es cuando se construye la casa sobre arena, que es lo que Dios no quiere para nosotros, porque cuando vienen las dificultades todo se viene abajo. Más bien Él quiere que construyamos sobre la roca, que no es nuestra sabiduría humana ni nuestros criterios, sino lo que proviene directamente de Él. Tanto así que el salmista entonces en la respuesta nos invitaba a decir: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Y nos invita a la meditación, a la prudencia, a apartarse del mal camino y a guardar los mandamientos. De esa manera es como se construye en Dios. A veces tristemente se da en que los cristianos, a pesar de conocer de Dios, proceden como si fueran paganos en el mundo, e inclusive dentro de la misma iglesia. Como que se ha ido disipando con el paso de los años ese santo temor de Dios que nos hace recordar que Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos. Por eso, si nosotros mantuviéramos esa firme convicción de que Dios siempre nos observa y que siempre está atento a todas nuestras acciones, y nos esforzáramos por siempre ser gratos a sus ojos, entonces estaríamos construyendo como construyó San Pablo. Pasando al Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, vemos a Jesús entrando en una sinagoga. Cuando están haciendo la lectura, Él es el que participa, y entonces le dan un texto del profeta Isaías que desenrolla y encuentra un pasaje que justamente es una profecía de su propia persona. Y en esto encontramos una enseñanza muy valiosa de cómo debemos siempre tener esa atención en la palabra de Dios, que es para nosotros, que no es una simple historia o es una enseñanza para los demás, sino es una palabra para nosotros. En este caso,
Es una hermosa profecía donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él y lo ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, entre otras cosas. A veces la palabra de Dios más bien nos exhorta, nos corrige, nos llama la atención y debemos estar dispuestos a recibir tanto una cosa como otra. Pero en este caso vemos cómo esta palabra es algo que iba enfocado justamente en la vida de Cristo nuestro Señor. Y así nosotros debemos hacer nuestra palabra cada vez que la escuchamos. Al sentarse entonces Él dice que hoy se cumple y viene la otra parte del pasaje donde entra Jesús en ese gran conflicto y viene esta frase que tal vez lo resume, que es cuando dice: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. De cómo la vivencia de esa persona que decidió construir su edificio en la justicia, en el temor de Dios, en la sabiduría divina y no la humana, no va a ser profeta para muchos. Pero la gran mayoría de veces los corruptos, los que no tienen temor de Dios, los que oprimen a los demás, encuentran muchísima aceptación donde sea que van. Jesús, que había sido enviado por el Padre a llevar a cabo todas estas buenas obras que el libro del profeta Isaías había anunciado, es entonces rechazado por los de su propia tierra y les pone estas comparaciones de las curaciones en tiempos antiguos, provoca la ira de estas personas que lo quieren matar, pero él, como no había llegado su hora, se hace espacio entre ellos y se marcha. Prueba también de que nosotros tenemos que ser determinados en las cosas del Espíritu, porque sabemos que hacer las cosas bien va a encontrar mucha oposición. Pues a quién le gusta padecer, a todos quisiéramos que siempre nos aprobaran, nos felicitaran, nos apoyaran, pero tristemente muchas veces encontramos una gran oposición a la hora de querer hacer las cosas según la voluntad de Dios, que es lo que decía la respuesta del Salmo: ¿cuánto amo, Señor, tu voluntad? Del libro del profeta Isaías se desprendía entonces la voluntad de Dios para la persona de Jesús, pero vean en lo que termina. Casi lo tiran por un barranco. Pero Jesús sigue adelante su camino y única y exclusivamente entregará su vida cuando haya llegado el momento de hacerlo. Prueba de que para los que están en el Señor siempre cuentan con su favor, a pesar de que las cosas sean difíciles. Que esto entonces nos anime a seguir luchando en las dificultades que tenemos por la causa del bien, sabiendo que Dios nos va a recompensar el 100 por 1. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
bendice. Apiádate, Señor, de tus siervos, porque les ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que dices reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo, Amén. cuerpo de Cristo, amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que tus siervos, a quienes les concediste que los amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Le seguimos
recomendando, sugiriendo que se cuiden su salud, cuidemos la salud de los demás, respetando todos los protocolos que se nos han dado en este tiempo de pandemia. Pronto, si Dios quiere, saldremos de todo esto. Ya hemos tenido la reapertura de las parroquias gradualmente, ¿verdad? Entonces, pues hay que pedir mucho a Dios, hay que seguir con nuestra oración para que haya menos contagios y también para la perseverancia en nuestra oración, en nuestra vida de fe, en nuestra misión que el Señor nos ha encomendado. Nos encomendamos a sus oraciones, están ustedes en nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú estás en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anup Borromeo. Ruega por nosotros.